Buenas tardes. Em, Vamos a seguir con el origen del sujeto en psicoanálisis y retomo de donde habíamos dejado. El sujeto es así planteado en función de una de las propiedades más sorprendentes y antiintuitivas del electrón, tal como afirma la física cuántica en relación a la dualidad onda-partícula. Un electrón es una partícula o es una onda, y eso depende del experimentador. Tanto el principio de incertidumbre como la dualidad onda-partícula, propiedades que caracterizan, entre otras, a la profunda subversión que la física desde fin del siglo XIX postula acerca del universo material, fueron articulados por Lacan al psicoanálisis. El principio de incertidumbre y la dualidad onda-partícula, él las tomó Lacan, dice aquí a Eidelstein, para eh, eh, introducirlas en el psicoanálisis. Los mismos exigen un cambio profundo, radical del modelo que se sostiene de cuerpo, materia, energía, tiempo y espacio. A partir del principio de incertidumbre y de la dualidad onda-partícula, estos conceptos se em, em, reconfiguran: cuerpo, materia, energía, tiempo y espacio. ¿Cuáles son las consecuencias de plantear al sujeto en función de la dualidad onda-partícula? En la enseñanza de Lacan, el sujeto será según se lo plantee: una partícula, un corpúsculo o una onda, un movimiento. En el primer caso ocupará un lugar del espacio, poseerá masa y será planteado como hablan ser, y en el segundo se interferirá con otras ondas que se superpondrán siempre y carecerá de masa. A su vez, estarían en el mismo instante en dos lugares separados. Esto último es lo que Lacan plantea como división del sujeto al final de su enseñanza, y como él mismo se encarga de aclarar, esto no tiene que ver en absoluto ni con el medio decir, ni con la inefable, tampoco con la división de la personalidad psíquica de Freud, entre yo, superyo y ello. Depende del psicoanalista si la clínica será referida a un cuerpo de carne y hueso o a una onda que se podrá interferir y entrelazar en inmixción de otredad, lo que dará lugar a una clínica en transferencia exclusiva del psicoanálisis. Para las consideraciones sobre el sujeto y todos sus fenómenos específicos, propongo, además de todas las últimas salvedades planteadas sobre las concepciones ingenuas, vulgares y prejuiciosas respecto de la realidad de los cuerpos, la operación de un olvido biológico, a partir del cual lo que parece provenir o estar originado en el cuerpo animal, en realidad es causado por el Big Bang del lenguaje y el lazo social del discurso particular. Bien, insiste con esto del olvido, ya lo habíamos visto eh, páginas atrás. Eh, Me parece más radical lo segundo que dice, ¿no? Que eh, lo que parece provenir o estar originado en el cuerpo animal, en realidad es causado por el Big Bang del lenguaje y el lazo social del discurso particular. Claro, es decir, eh, hay una radical diferencia a partir de que
somos seres hablantes, hablantes seres, ¿no? Hay una radical diferencia y esta diferencia la enuncia de ese modo, ¿no? Em, lo que parece provenir del cuerpo animal en realidad es causado por el Big Bang del lenguaje y el lazo social del discurso particular. Lo que hace que en psicoanálisis y todas las ciencias sociales entre las que se ubica parcialmente la medicina, toda manifestación corporal sea significante, comporte significados e implique sentidos, todos ellos imposibles de ser definidos más que interpretándolos lingüística y contextualmente. Em, Cuanto duele o gusta, satisface o disgusta, ya no es del mundo de la naturaleza, pues lo que de éste provenía en el estado puro ha quedado olvidado para siempre. Se admite que las bacterias y los virus enferman al cuerpo biológico y que consecuentemente son la causa de infecciones, pero cuando es necesario pensar en las quejas por malestar y dolor en la clínica médica o psicoanalítica, se debe hacerlo aceptando el Big Bang del lenguaje y el discurso. Claro, este, en la medida en que hay un pronunciamiento, aquí dice queja, ¿no? Pero puede ser una expresión cualquiera, no solamente una queja, por el hecho de ser hablada, por el hecho de ser dicha, entonces ya se debe abordar a partir de la idea del Big Bang del lenguaje y el discurso, ¿no? Em, que yo más o menos lo decía la vez pasada, en que una enfermedad médica, un diagnóstico médico, puede ser muy concreto, corporal y 3D, ¿no? Pero de lo que se trata en el psicoanálisis, cuando esa persona que enfermó y que a raíz de su padecimiento con esa enfermedad, su realidad ha sido modificada, ya habla de otras cosas de las que hablaba antes. em, el psicoanalista va a trabajar con ese discurso que se establece a partir de ese dato médico, ¿no? Del diagnóstico. Pero de lo que se trata es de ver cómo opera esa, em, ese diagnóstico en la realidad del paciente, ¿no? Eh, Ningún psicoanalista va a curar de una fiebre, infección, tumor a ningún paciente, pero sí puede eh, ofrecer el dispositivo para que esa noticia, ese diagnóstico, em, genere o eh, el menor sufrimiento posible, ¿no? Eh, em, sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Em, Paso ahora a considerar una serie de ejemplos significativos de la oposición entre dos paradigmas, el biologicista y el del Big Bang. La neurología considera la mentira asociada al tamaño del cerebro
y Lacan la plantea como la ley de gravedad del discurso. No es vermut, es un amarguito. Hace mucho calor hoy. Em, si se puede mentir, como todo el mundo sabe, diciendo que voy a Cracovia, para que se crea que voy a Lemberg cuando en realidad voy a Cracovia, entonces se puede decir una mentira afirmando una verdad, como lo evidencia la reflexión más superficial sobre el blef, no solo del póker, sino también de la economía, la política y de casi toda situación social. ¿En qué zona del cerebro se deberá buscar? ¿En la de la mentira o en la de la verdad? ¿Habrá una zona del cerebro de las verdades verdaderas, aunque ellas no existan? Los científicos que participaron de de esta investigación neurológica consideraron la paradoja del mentiroso Epiménides. Según los estudios sobre el cerebro, ¿dice la verdad o miente? En el universo significante nada es en sí mismo, ya que todo significante solo es lo que los otros no son. Así como las verdades no pueden ser verdaderas, ningún otro término puede comportar identidad consigo mismo, ni los significantes, ni sus efectos. Por este motivo, quedan erradicados la verdad verdadera, el amor amoroso y el odio odioso. La verdad, el amor, el odio, etcétera, requieren por estructura de al menos un sistema de cuatro términos significantes para cobrar una posición en su lugar correspondiente, dentro de una cadena de discurso y en referencia a todos los otros significantes articulados. Otro ejemplo es el amor. Si descubro, debido a que otros me lo dicen, que yo la amaba, a pesar de no haberlo sentido nunca, entonces, si descubro, debido a que otros me lo dicen, que yo la amaba, están los otros diciéndolo, vos la amás, vos. A pesar de no haberlo sentido nunca, luego de 20 años de haberla abandonado, eh, lo que puede suceder, ¿no? ¿Cómo se podría ubicar este amor en el cerebro? ¿Los genes o las hormonas? Claro, ahí hay un saber no sabido eh, que está poniéndolo como ejemplo, ¿no? Dice, eh, resulta que eh, luego de 20 años de haber abandonado a esta pareja, eh, distintas personas señalando distintos aspectos em, hacen que eh, se produzca la conclusión de que la amaba. Y si la amaba es un resultado discursivo, ¿cómo puede el amor estar eh, en las neuronas, ¿no? ¿Cómo se podría ubicar este amor en el cerebro, los genes o las hormonas, ¿no? Bueno, yo imagino que sí se podría. ¿Por qué? Porque eh, eso que se dice después de 20 años y que produce la conclusión, sí, la amaba, eh, puede haber implicado
hormonas, genes y neuronas. Lo que pasa es que no se había producido el hecho lingüístico, la amaba. Pero bueno, se me ocurre decirlo a mí, ¿no? Vamos a seguir la línea aquí que propone Eyerstein, que es un investigador serio. Los chicos del colegio, todavía no contaminados plenamente por el paradigma que aquí se cuestiona, sostienen: los que se pelean se quieren. Nuestros científicos en la actualidad serían capaces de dominar en sus trabajos de laboratorio semejante afirmación escolar. Claro, abre una contradicción. Eh, lo- eh, Porque la pelea no estaría relacionada con el amor, aunque el dicho fuese: los que se pelean se quieren, ¿no? Para algunos el amor es un juego de dar y recibir. Para Lacan, sostenido a lo largo de su enseñanza, el amor es dar lo que no se tiene. En el famoso El banquete de Platón coexisten variadas concepciones del amor. En la actualidad está popularizado un amor líquido. ¿Cuál de todos estos amores encuentran los neurocientíficos o los genetistas en sus experimentos? Todos, siendo cada uno tan distinto, incluso contradictorio de los otros. ¿Dónde localizaría la psiconeuroinmunoendocrinología al amor del romanticismo alemán que todavía modela tanto lo que se siente en Occidente, asociado íntimamente con la muerte, aunque no sea vivido así por el resto de las culturas? Este problema no se resuelve consultando a los examinados en los experimentos. La noción de inconsciente del psicoanálisis, tal como la entiendo, advierte advierte que ya no es admisible la propia opinión para determinar nuestra posición. La verdad primordial del psicoanálisis es que el yo, lo que pienso y lo que siento, no coincide con lo que eso piensa y goza para un determinado sujeto. Entonces, aquí algo importante, ¿no? La verdad primordial del psicoanálisis es que el yo, lo que yo pienso, lo que yo siento, no coincide con lo que eso piensa y goza para un determinado sujeto. Esa es la división subjetiva, ¿no? La división del sujeto. El sujeto dividido, el sujeto, ¿no? Se sobreentiende que está dividido. Otro ejemplo también fundamental en la actualidad es la fe. El mundo religioso, el mundo religioso de la India está habitado por cientos de divinidades. ¿Habría un modo de la fe en la India comparable al del monoteísmo de los esquemas milenarios imperantes en Occidente? A su vez, en estos esquemas, por ejemplo, son lo mismo la fe cristiana y la emuná hebrea. ¿A cuál de estas se refieren los estudios científicos divulgados en los medios de información masiva? Sabrán que esta última pregunta no tiene una única respuesta, ya que posee muchas y todas ellas opuestas e irreconciliables. Em,
La fe cristiana, bueno, está haciendo ahí Eidelstein un matiz muy eh, detallado para señalar que los estudios de la neurociencia sobre la fe eh, no tendrían mucho sentido porque hay una cantidad de diferencias entre ciertas religiones en- que subvertirían el concepto mismo de fe, ¿no? No sería el concepto fe igual parado en la fe cristiana o parado en la fe hindú, ¿no? Sabrán que esta última pregunta, entonces, ¿a cuál de estas se refieren los estudios científicos divulgados en los medios de información masiva? Sabrán que esta última pregunta no tiene una única respuesta, ya que posee muchas y todas ellas opuestas e irreconciliables. La fe cristiana, por ejemplo, consiste en responder racionalmente a la pregunta específica. La fe hebrea rechaza el acto de preguntar. Es decir, en un caso se debe responder sí, mientras que en el otro no se debe cuestionar. En términos más generales, ¿es la religión un fenómeno similar en Occidente? ¿Es la religión un fenómeno similar en Occidente, Asia y África? Con respecto a los hábitos cotidianos, Mauss fue pionero, Marcel Mauss, Mauss, sí, fue pionero al postular que los modos más naturales de comer, beber, caminar, sentarse, mantener relaciones sexuales, etcétera, son estrictamente sociales y culturales. También en el mismo sentido debe aceptarse, tal como propone Bourdieu, el sentido social del gusto, no solo estético, sino inclusive respecto de los sabores. Ni lindo, ni feo, ni amargo, ni dulce son naturales para el hablante ser, para el hablancer. Otro ejemplo cardinal es el dolor. La pregunta clave respecto a este problema es la siguiente. ¿Qué pueden decir los estudios experimentales de laboratorio acerca del dolor que aporta placer y es buscado? ¿Se lo llamaría también dolor? Claro, hay ciertas prácticas donde se busca el dolor porque aporta placer, ¿no? Entonces a eso se lo llamaría también dolor. Si gusta que duela, aunque no se lo sepa, ¿dónde se colocarían los electrodos? ¿En el centro del dolor o en el del placer? Lo que gusta con alguien pero duele con otro, ¿de cuál parte del cuerpo tangible podría provenir? El parto vaginal es doloroso, pero no en todas las culturas y épocas. He ahí la cuestión. Corresponde aquí aclarar lo mejor posible esta posición. No es que se niegue, por ejemplo, que el síndrome de Down o el síndrome de Turner sean patologías genéticas. Lo son, y por ello mismo se puede establecer una serie de consecuencias regulares de esas patologías que evidentemente no se afirma que sean causadas por el registro significante y el otro. Sin embargo, corresponde rechazar que se pueda sostener que en cada caso en particular
estas alteraciones genéticas produzcan infelicidad, tristeza, alegría, etcétera, ya que estos últimos términos pertenecen, para seguir con el correlato cosmológico, a otro universo, em, el significante y el otro, ¿no? Ese otro universo. Si en alguno de esos casos se plantean cuestiones de amor, envidia o enojo, entonces se considerará a los afectados como hablantes seres y se deberá aceptar que el Big Bang del lenguaje y del discurso ya operó y se interpuso entre la enfermedad genética y los efectos de esta índole. No se desestima tampoco el problema de los casos ambiguos en los cuales, existiendo una patología genética, hormonal o neurológica, sea difícil establecer qué de lo que sucede es consecuencia de la enfermedad biológica y qué es causado por el orden del lenguaje y del discurso. Mi posición en relación a estos casos es sostener la duda, mantener la siguiente pregunta cada vez menos frecuente en los consultorios de médicos, de psicólogos y de psicoanalistas. ¿No será, además, o también y hasta especialmente a causa del significante y del otro? Esa es la pregunta que Edelstein quiere sostener. Los psicoanalistas, al igual que los profesionales criticados anteriormente y nuestra sociedad en general, sostienen el paradigma biologicista. Con una lógica notablemente naturalista, afirman que el cuerpo biológico es lo real, aunque Lacan postula que lo real es lo imposible lógico-matemático, concepción esta de lo real en la que se sostiene, según él, la física moderna. Pero es difícil que esta propuesta pueda ser aceptada debido al espíritu de la época y al clima de ideas imperante en nuestra sociedad. En nuestra sociedad y cultura. Dificultad sobre la cual daré dos ejemplos del campo lacaniano. Gerard Pommier, famoso paciente y discípulo de Lacan, ha publicado un libro donde postula la existencia de los neurotransmisores del goce, como si el gozo de Lacan pudiera residir en elementos biológicos, siendo que estos últimos son y punto, careciendo en consecuencia de significado y de sentido. Por otro lado, Miller, yerno y editor de Lacan y el más influyente autor en la actualidad del psicoanálisis, afirma que el goce es autista y es lo más singular de cada uno que se origina en el cuerpo biológico. Ay, manché el libro. Estas últimas afirmaciones resultan sorprendentes, dado que Lacan, desde el comienzo y hasta el final de su elaboración del gozo, Jouissance, nunca dejó de articularlo en forma esencial al sentido. Por ejemplo, al afirmar volver posible este gozo, Jouissance, es lo mismo que lo que escribiría Jouissance, yo oigo sentido. Es lo mismo que oír un sentido. Volver posible este gozo es lo mismo que oír un sentido, que es lo que
señalaba páginas atrás em, que la pulsión parece provenir del interior del cuerpo, pero eso es engañoso porque en realidad es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir según Lacan, ¿no? Es decir, eh, los cuerpos están constituidos de significantes y el otro incide eh, en el cuerpo a partir de significantes. Entonces es justamente el eco, es como cuando uno va a la montaña eh, y grita y parece, el eco parece ser alguien que le responde a uno en ese grito, ¿no? Hola, hola, hola. Este, entonces, em, a eso se refiere con esta frase, ¿no? Aún sorprenden más las afirmaciones de Miller, ya que Lacan sostuvo, en especial al final de su enseñanza, que el gozo existe como em, gozo otro y goce fálico. Perdón, goce del otro y no propio, y gozo fálico fuera del cuerpo, respectivamente. Indudablemente no carnales, lo que impide a la existencia de neurotransmisores del gozo, ya que el gozo es fuera del cuerpo. Y B, suponer un goce autista, ya que el goce es del otro. Bueno, pero a ver si lo aclara más adelante. Que el gozo sea fuera del cuerpo no implica que el cuerpo, no implica que el cuerpo eh, no se vea alterado, roto, herido por el gozo, ¿no? Es fuera del cuerpo porque es del significante, es del otro, este, pero rompe el cuerpo. Resta un problema importante. Si el lenguaje y el otro existen antes del nacimiento del cuerpo biológico individual, entonces, ¿de dónde provienen las diferencias particulares? Uno de los grandes pilares en los que se sostiene la práctica analítica. Respecto de las diferencias particulares, claro, esto los psicoanalistas millerianos lo resuelven del siguiente modo. Eh, ¿Qué hace el sujeto en el encuentro con el lenguaje? Y esa sería la singularidad para los eh, psicoanalistas millerianos, ¿no? Que es más o menos lo que está planteándose aquí. ¿Cómo surgen esas diferencias si el lenguaje y el otro preexisten, ¿no? Y podría moldear a todos los sujetos de la misma manera, ¿no? Bueno, los millerianos lo resuelven así, que, eh, bueno, la frase famosa de lo que habré sido para lo que estoy llegando a ser, ¿no? O cómo se las arregla el sujeto en el encuentro con el lenguaje, ¿no? Que cuando eh, asume la lengua materna. Bueno, pero aquí no estamos en ese registro porque resulta que no hay sujeto antes del lenguaje, no hay sujeto presimbólico, digamos. Em,
Respecto de las diferencias particulares, y antes de entrar en el análisis del problema de su causa, propongo considerar una distinción entre singular y particular. Bueno, sí, ya lo ha dicho muchas veces Hegel. En la actualidad se sostiene, en especial en el ámbito del psicoanálisis lacaniano, la singularidad del sujeto. Particular y singular, tanto en francés como en español, se solapan parcialmente en sus acepciones. Esta cuestión no puede obviarse en un trabajo sobre el Big Bang, que es precisamente la singularidad del universo, o, lo que es lo mismo, la singularidad de la teoría físico-matemática, es decir, donde ella misma colapsa por lo infinito que implica. Singular tiende a lo solo, sin otro, raro y extraordinario. No me escribe nadie y ahora me han escrito eh, 5 mensajitos en medio segundo. Pero a mí me gusta que no me escriba nadie. No me estoy quejando. Eh, Singular tiende a lo solo, sin otro, raro y extraordinario. Particular a aquello que sin perder las diferencias que comporta, se establece en relación en función de lo otro. El primero favorece lo individual y la excepción. El segundo, la participación como parte distinta en el seno y en relación a una estructura. Lacan, en su concepción del sujeto, establece la condición particular de su existencia como pars. Lacan, en su concepción de sujeto, establece la condición particular de su existencia como pars, parte de una estructura, y rechaza la singular, ya que postula que no hay sujeto sin otro en una relación de inmixción. Claro, lo milleriano va del lado de el otro no existe, estamos en el tiempo donde el otro no existe, eh, y estructuralmente eso eh, no podría ser, digamos, según la propuesta de Lacan, ¿no? En psicoanálisis, o sea, no quiere decir que Lacan tenga la posta, simplemente que en la teoría propuesta por Lacan, yo lo diría así, Lacan esboza una, eh, un ensayo, su obra es el esbozo de un ensayo teórico, y después están los exégetas que van formando, como Eidelstein, un verdadero anclaje conceptual de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, eh, es cierto que estructuralmente no se puede concebir a un sujeto sin otro, ¿no? Y eso no es ningún drama, eh, se puede vivir muy bien aceptando las determinaciones de ese otro, ¿no? Em, de hecho, la libertad de los libertarios en Argentina es justamente el error de creer que son sujetos sin sujeción, ¿no? Bueno, tienen sujeciones conscientes ellos, que son el poder militar y el poder judicial,
eh, para defender la propiedad privada. Esas serían las únicas sujeciones de los libertarios. En psicoanálisis es hegemónica la suposición que afirma que la condición singular proviene del cuerpo biológico. Durkheim lo expresa así: el cuerpo es el factor de individuación. Esto es afirmado también por Freud con sus concepciones sobre la vivencia de satisfacción e insatisfacción y sus respectivas huellas némicas singulares, indudablemente para él. Muchos autores lacanianos lo plantean en la actualidad como el goce singular de cada uno, pero se debe aceptar que son muchas las fuentes que brindan condición particular. Si se vuelven a considerar las instancias que se distinguían al comienzo de este texto respecto de los conceptos de sujeto de Lacan, del concepto de sujeto de Lacan, se advierte que ellas aportan individualidad como se visualiza en la siguiente tabla. Bueno, eh, ya le sacaré una fotito y se las mostraré. Lo dejamos ahí, así yo vengo con la tablita y se las muestro en la próxima. Bueno, muchas gracias.